Hola, ¿cómo están? Manuel Ventura nuevamente y esta vez le voy a contar una anécdota que me contaba mi hermana Tere, mi hermana mayor. Ella me cuenta de que cuando eran chicas, mi papá les enseñó a medir la distancia aproximadamente que había entre ellos y los rayos que caían durante una tormenta. Y mi padre le decía, ustedes tienen que contar eh, con intervalos de un segundo aproximadamente, es decir, uno, dos, tres y así sucesivamente. Entonces, mi papá les decía que desde que veían la luz hasta que escucharan el sonido, al número que habían llegado era la distancia aproximada en kilómetros desde la posición del que veía y el lugar donde había caído el rayo. De lo que he investigado, lo que he visto, lo que me ha tocado vivir en la vida, he visto que esta teoría es muy acertada, es decir, es casi exacta. Es decir, como distancia aproximada es espectacular. Y a mí me llamó la atención porque, como todos sabemos ahora, los rayos son una descarga eléctrica que cuando caen generan una temperatura de aproximadamente unos 30.000 grados centígrados. ¿Qué sucede? Que esto hace que el aire se expanda muy rápidamente por donde pasa el rayo o por donde va el rayo, y una vez que la descarga eléctrica ha terminado, el aire que está a los alrededores, que es obviamente a menor temperatura que la que acaba de pasar por el centro, se vuelven a contraer y esta velocidad supera la velocidad del sonido y de ahí es el famoso estruendo que escuchamos cuando cae un rayo. Es curioso porque Job, 500 años antes de Cristo, lo escribe en el capítulo 28. Dice, el rayo es el camino del trueno. Y esto no se descubre hasta muy entrada la época moderna, la época nuestra, después de Cristo, cuando ya los científicos empiezan a estudiar el porqué del sonido cuando caía el rayo. Y me parece interesante porque Dios nunca te demuestra que es Dios. Siempre te va a dejar algo por el tema de la fe. Es decir, Dios te va a dar evidencias y siempre te dejará el veredicto a ti. Hace muchos años leí este libro, Evidencias que exigen un veredicto, de McDowell, Josh McDowell. Un extraordinario libro, dicho sea de paso. En ese libro, Josh McDowell trata sobre temas de la veracidad de Cristo, es decir, las profecías que se cumplen en Cristo, sobre la muerte, resurrección, temas que no voy a tocar en este video y para quienes tengan curiosidad les puedo dar la cita del libro para que ustedes puedan ubicarlo. Quiero tocar otros temas sobre evidencias que Dios nos da porque Dios me ha estado moviendo este tema en estas últimas semanas y me ha estado tocando esos temas justamente de evidencias que exigen un veredicto. En el mismo libro de Job se menciona el hecho de que la tierra cuelga de la nada. Es decir, en el idioma original quiere decir que la tierra está suspendida en el espacio. Ese es el concepto que quiere transmitir Job. Es decir, la tierra está suspendida en el espacio o suspendida en la nada. Eso es lo que significa colgada de la nada. Entonces, recién en el año 1650 de nuestra era, unos 2000 años después de que Job lo escribió, recién se descubre este tema. Es decir, la ciencia constata que efectivamente la Tierra está suspendida en el espacio. Cosas muy interesantes porque en el mismo libro de Job también se habla sobre la ley del agua. ¿Qué cosa es la ley del agua? Un tema muy simple. Es el sistema o el ciclo hidrográfico que todos conocemos en la primaria, es decir, la evaporación del agua, la condensación en las nubes, la precipitación, los ríos y todo el ciclo se repite. Eso exactamente es la ley del agua. ¿Cuándo se descubre esta ley del agua? A finales del siglo XVII. Entonces, vamos viendo que la ciencia va reconfirmando las cosas que la Biblia ya se habían escrito miles de años antes que se descubrieran. En el capítulo 1 del Génesis ya se habla que las estrellas fueron creadas para determinar las temporadas en la Tierra, es decir, las estaciones de verano, invierno, otoño, etcétera. Esto, a lo largo de la historia, podemos leerlo hasta en la cultura tihuantinsuyo, que efectivamente los astros son utilizados para poder determinar los tiempos de siembra, los tiempos de cosecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces podemos ver que efectivamente Dios te da una serie de evidencias a lo largo de la Biblia
y entonces te deja a ti el veredicto final. Como este tema es extenso, lo voy a partir en 3 videos. En el cual te he dado algunas evidencias, las cuales yo te sugiero que tú mismo las revises. Porque Dios siempre te va a dar evidencias, pero nunca te va a dar el veredicto. El veredicto siempre te lo va a dejar a ti. Es decir, Dios te va a dar evidencias de su existencia, pero justamente por el tema de fe, el veredicto te lo deja a ti. Es decir, Él deja que tú decidas si crees o no las cosas que Él te da. Para terminar, les cuento un testimonio que para mí me impactó. Un día me invitaron a una conferencia de justamente estos temas de ciencia versus Biblia, y el expositor era un doctor Rana, un doctor inglés, graduado o con título de doctor en lo que es en la vida molecular, es decir, la parte más pequeña de la vida. Resulta que este doctor no se convirtió ni cuando era joven, no se convirtió en la universidad, tampoco en la maestría. Y dicho de paso, tampoco en el doctorado. Resulta que cuando estaba haciendo su tesis para el doctorado, y empecé a estudiar la interacción que existen entre las moléculas, los átomos, y etcétera, el tipo llega a la conclusión que es imposible que ese orden tan perfecto haya sido efectos de la casualidad. Meses después, él asiste a una iglesia ya convencido de que era indiscutible la existencia de Dios, es decir, Dios le había dado las evidencias y dejó que él tomara un veredicto. Para hacerles corta la historia, el tipo se convierte, recibe a Cristo, se hace cristiano y hoy por hoy viaja por el mundo entero, justamente ya con el cargo de doctor, enseñando estos temas. Las evidencias que te entrega la Biblia y cómo te va dejando el veredicto a ti. Es decir, Dios nunca se va a presentar delante de ti y te va a demostrar que Él es Dios. Él te va a dar evidencias y tú tendrás que tomar la decisión. No te pierdas porque los otros 2 temas van a ser ¿por qué Jesús tiene que nacer en la época de los romanos? Esa fue una pregunta que me dio vueltas en la cabeza durante muchos años y les voy a contar el porqué. Y la segunda es ¿por qué Cristo tiene que morir en una cruz? Nos vemos pronto, Dios los bendiga.